Este día se abre delante de ti con una oportunidad poderosa, la oportunidad de volver a creer, de afirmar tu identidad en Dios y de declarar con fe aquello que anhelas ver transformado. Quizás llegas a este momento cargando una respuesta que tarda más de lo que imaginabas. Has orado, has esperado, has vuelto a orar, y pareciera que el cielo guarda silencio. Quizás estás en medio de una batalla familiar que te duele en lo profundo, una de esas situaciones que no se cuentan fácilmente, pero que se llevan a todas partes. Tal vez hay una preocupación por tu salud o por la salud de alguien que amas, y cada síntoma, cada estudio, cada espera, se siente como una montaña delante de ti. Puede ser que estés frente a una puerta que todavía no se abre, aunque has tocado con insistencia y hasta con lágrimas. O quizás sostienes una promesa que has esperado durante tanto tiempo que el corazón ya se cansa de mencionarla. Escucha esto con atención. El gigante puede ser grande, pero no determina el final de la historia. Hoy es un día de victoria. Profetízalo sobre tu vida. Dios está contigo hoy, estará contigo mañana y permanecerá a tu lado siempre. Ahora bien, quiero que entiendas algo desde el principio. Victoria no significa ausencia de procesos. No significa que todo se resolverá en una hora, ni que el camino quedará libre de dificultades, ni que nunca más sentirás cansancio. Victoria es algo más profundo. Es la certeza de que la oposición no podrá apagar tu fe, no podrá detener tu obediencia y no podrá cancelar el propósito que Dios está formando en tu vida. La dificultad podrá acompañar un tramo del camino, pero no tiene autoridad para escribir tu final. Por eso esta oración no viene a negarte la realidad, sino a recordarte una realidad más grande. Tu situación es real, sí, pero la presencia de Dios también es real. Tu cansancio es real, pero las fuerzas que Él renueva también lo son. Y cuando esas dos realidades se encuentran cara a cara, la última palabra nunca la tiene el problema, la tiene el Dios que te sostiene. Hoy no vas a esconder lo que sientes ni a fingir que todo está bien. Vas a hacer algo mucho más valiente. Vas a poner cada carga delante del único que puede transformarla y vas a dejar que su verdad hable más fuerte que tu temor. Hace muchos siglos, un hombre llamado Caleb estuvo frente a gigantes reales, de carne y hueso, y aún así se atrevió a hablar un idioma diferente al del miedo. Más adelante caminaremos despacio por su historia, porque tiene mucho que decirle a tu presente. En esta oración vamos a declarar la palabra de Dios sobre cada área de tu vida, y quiero que sepas por qué lo haremos. Vamos a declarar sobre tu familia para pedir unidad donde hubo distancia, protección sobre cada corazón que amas y dirección para cada decisión del hogar. Vamos a declarar sobre tu salud para presentar tu cuerpo, tu mente y tus fuerzas delante del Dios que te formó y que conoce cada detalle de tu interior. Vamos a declarar sobre tu casa para pedir que la paz de Cristo gobierne el ambiente donde vives, donde descansas, donde conversas y donde se toman las decisiones importantes. Vamos a declarar sobre tus decisiones para recibir sabiduría que viene de lo alto y discernimiento para distinguir el camino correcto en el momento correcto. Y vamos a declarar sobre tu trabajo y la obra de tus manos, para pedir provisión, excelencia y las oportunidades correctas en el tiempo de Dios. Por eso te invito a quedarte hasta el final de esta oración, porque antes de terminar, haremos una declaración completa sobre tu familia, tu salud, tu hogar, la obra de tus manos y tu futuro. No la dejes a medias. Permite que estas palabras acompañen tu corazón de principio a fin y que la fe vaya creciendo a medida que oramos juntos. Respira profundo, baja el volumen de los pensamientos.
Donde quiera que estés en este momento, en tu casa, en el transporte, en tu lugar de trabajo, en una sala de espera o en medio de la noche, este tiempo es tuyo y de Dios. Nadie tiene que verte, nadie tiene que escucharte. El Padre que ve en lo secreto te está recibiendo ahora mismo. Hoy es un día de victoria. Créelo, profetízalo y decláralo en el nombre poderoso de Jesús. Oremos. Padre Celestial, venimos delante de ti reconociendo que ya estás aquí. No tenemos que rogarte que te acerques, porque tu presencia nos recibió antes de que pronunciáramos la primera palabra. Tú conoces el día que tenemos por delante. Conoces lo que está escrito en la agenda y también lo que no aparece en ninguna parte, los imprevistos, las noticias, las llamadas, los silencios. Gracias, Señor, porque tu compañía no depende de nuestras circunstancias ni de nuestro estado de ánimo. Hay días en los que amanecemos con fuerzas y días en los que el cuerpo pesa. Hay días en los que la fe se siente firme y días en los que apenas alcanza para un susurro. Y tú permaneces igual de fiel en todos ellos. No te alejas cuando estamos cansados. No te escondes cuando tenemos preguntas. No nos amas menos cuando llegamos débiles. Gracias por esa fidelidad que no cambia con el clima del corazón. Gracias también porque escuchas. Antes de pedirte nada, queremos simplemente agradecerte por la vida de este día, por el aire que respiramos, por las personas que amamos y por tu paciencia con nosotros, que ha sido más grande que todos nuestros tropiezos. Hoy declaramos que este día no será enfrentado únicamente con fuerzas humanas. No dependeremos solo de nuestra experiencia, de nuestra inteligencia o de nuestra capacidad para resolver. Caminaremos contigo, escucharemos tu voz y dejaremos que tu palabra tenga la última palabra sobre cada situación. Por eso, antes de hablarte de lo de afuera, te entregamos lo de adentro. Te presentamos nuestros pensamientos, los que llegaron con la mañana y los que intentarán instalarse a lo largo del día. Te presentamos nuestras emociones, las que podemos nombrar con claridad y las que todavía no entendemos del todo. Te presentamos nuestros planes, para que tú los ordenes según tu propósito. Te presentamos nuestras conversaciones, para que pongas guarda a nuestra boca y sensibilidad a nuestros oídos. Te presentamos nuestras responsabilidades, para cumplirlas con fidelidad y sin ansiedad. Y te presentamos nuestras decisiones, las pequeñas y las grandes, para que ninguna se tome lejos de tu consejo. Gobierna nuestro corazón, Señor, antes de que las circunstancias intenten gobernarlo. Ocupa el primer lugar antes de que el afán lo reclame. Habla tú primero, antes de que el temor levante la voz. Que ninguna noticia llegue más hondo que tu verdad y que ninguna presión externa decida lo que solo tú tienes derecho a decidir en nosotros. Porque lo entendemos así. La verdadera victoria no comienza cuando el problema desaparece. La verdadera victoria comienza cuando la mente, la voluntad y las palabras se someten a ti. Esa es la primera batalla de cada día, y queremos ganarla en tu presencia, no en nuestras fuerzas. Y desde esa verdad hacemos nuestra primera declaración. Hoy es un día de victoria, porque Dios está conmigo. Esta frase no nace de una emoción pasajera, no es una técnica para sentirnos mejor durante unos minutos, ni un pensamiento positivo que se desinfla con la primera mala noticia. Nace de algo mucho más firme, de saber que tu presencia nos acompaña en el camino, nos sostiene cuando flaqueamos, nos corrige cuando nos desviamos, nos fortalece cuando el ánimo se agota y nos dirige cuando no sabemos qué paso dar. Espíritu Santo, prepara nuestro corazón para este tiempo de oración. Que oremos con fe, creyendo lo que Dios ha dicho. Que oremos con humildad, reconociendo que te necesitamos más de lo que solemos admitir.
y que oremos con entendimiento para que nada de lo que digamos sea repetición vacía, sino un encuentro verdadero contigo. Señor, ahora queremos nombrar delante de ti, con honestidad y sin exagerar, los gigantes que intentan intimidarnos en esta temporada. Algunos están mirando números que no alcanzan, un problema económico que se ha vuelto una sombra constante. Otros están esperando el resultado de un estudio médico o ya recibieron un diagnóstico que cambió el tono de sus días. Hay quien carga un conflicto familiar que se repite, una conversación que siempre termina mal, una herida que se reabre. Hay padres y madres preocupados por sus hijos, por sus decisiones, por sus amistades, por su futuro. Hay quien ve cómo una relación importante se ha ido deteriorando. Hay quien debe una cantidad que parece imposible de saldar. Hay quien tiene un proyecto detenido que un día estuvo lleno de vida. Hay quien lleva una espera tan prolongada que ya duele. Y hay quien tiene por delante una decisión que produce temor con solo pensarla. Tú los conoces todos, Señor, y hoy los traemos a la luz de tu presencia, porque esto es un gigante. Una situación que intenta ocupar en la mente un lugar más grande que tu presencia y que tu promesa. El gigante no siempre grita. A veces simplemente se instala en el pensamiento, se sienta en la primera fila de la imaginación y comienza a opinar sobre todo, sobre el futuro, sobre la familia, sobre lo que va a salir mal. Por eso te pedimos discernimiento para distinguir bien, porque no es lo mismo reconocer una dificultad que magnificarla. Reconocerla es honestidad, magnificarla es darle un trono que no le corresponde. Y tampoco es lo mismo negar un problema que entregarlo. Negarlo es esconderlo debajo de una sonrisa donde sigue creciendo. Entregarlo es ponerlo en tus manos, donde pierde su poder de intimidar. La fe no niega lo que sucede. La fe se niega a colocar lo que sucede por encima de tu poder. La fe mira el gigante de frente, lo llama por su nombre, y luego levanta la mirada hacia ti, que eres más grande. Así, queremos mirar hoy cada situación, Señor. No vamos a fingir que los números mienten, ni que el diagnóstico no existe, ni que el conflicto se resolvió solo. Pero tampoco vamos a coronar esas realidades como si fueran dueñas del futuro. Hay una diferencia enorme entre decir, tengo un problema grande, y decir, tengo un Dios grande que conoce mi problema. La primera frase describe, la segunda define, y nosotros escogemos ser definidos por ti, porque los gigantes se alimentan de la atención que se les entrega. Crecen cuando los contemplamos sin ti, y se encogen cuando los miramos desde tu presencia. Señor, guarda nuestra mente para que no construya escenarios de derrota por adelantado. Tú sabes cómo funciona el temor. Toma una posibilidad y la convierte en sentencia. Toma un quizás y lo proclama como destino. Te pedimos que interrumpas esas películas internas que terminan siempre en pérdida. Que nuestra imaginación no firme finales que tú no has escrito. Danos dominio propio para no reaccionar impulsivamente cuando la presión apriete. Que no respondamos un mensaje desde la rabia. Que no tomemos una decisión desde el pánico. Que no digamos en un minuto algo que duela por años. Y danos sabiduría para distinguir entre tres cosas que se parecen pero no son iguales. El peligro real, que requiere acción prudente. El temor imaginado, que requiere verdad, y la preocupación innecesaria, que solo roba las fuerzas de hoy con cargas de un mañana que no ha llegado. Desde esa claridad hacemos nuestra segunda declaración. No temeré delante de los gigantes, mi fe permanecerá firme. Y la extendemos como un manto sobre lo que más amamos, sobre nuestra familia, para que ningún temor decida cómo la tratamos, sobre nuestra salud, para que la angustia no se sume a la enfermedad, sobre nuestras decisiones,
para que el miedo no escoja por nosotros, y sobre nuestro futuro, para que la incertidumbre no nos robe la esperanza de caminar hacia adelante. Y mientras afirmamos esto, queremos recordar a un hombre que vivió exactamente esta batalla. Hubo alguien que vio los mismos gigantes que vieron todos los demás, con los mismos ojos, en la misma tierra, el mismo día, pero decidió hablar desde la promesa y no desde el miedo. Su nombre era Caleb. La Escritura cuenta, en Números 13, que 12 hombres fueron enviados a reconocer la tierra que Dios había prometido a su pueblo. Caminaron durante 40 días por ciudades, valles y montes. Y todos, los 12, contemplaron lo mismo, la fertilidad de la tierra, un fruto tan abundante que un solo racimo de uvas tuvo que ser cargado entre 2 hombres, ciudades fortificadas con muros imponentes, pueblos fuertes y entrenados, y gigantes, hombres de una estatura que hacía temblar. Los 12 vieron lo mismo, pero no todos lo interpretaron igual. 10 espías contemplaron la dificultad y se vieron pequeños. Dijeron que delante de aquellos gigantes se sentían como langostas y que así también eran vistos. Fíjate en esto. El gigante no solo amenazaba su tierra, estaba redefiniendo su identidad. Cuando el miedo habla, no se conforma con describir el problema. También te describe a ti, y siempre te describe más pequeño de lo que eres. Caleb vio exactamente lo mismo, pero contempló primero la promesa y recordó la grandeza de Dios. Por eso pudo decir, con el corazón firme, subamos y tomemos posesión de la tierra, porque ciertamente podremos. Entiende bien lo que hizo Caleb. No negó la existencia de los gigantes. No dijo que las murallas eran de papel ni que los pueblos eran débiles. Tampoco habló con arrogancia, como quien confía en su propia espada. Caleb hizo una cuenta diferente. Si Dios había prometido la tierra, entonces Dios también daría la fuerza y la dirección necesarias para avanzar. La promesa pesaba más que el problema. Aquel día, las palabras de temor de los 10 se esparcieron como fuego, y toda una comunidad lloró durante la noche, lista para regresar a la esclavitud. Así de poderosas son las palabras que nacen del miedo. Pueden desanimar a miles. Pero mira el contraste. Una sola voz de fe puede detener el avance de la desesperanza. Una sola persona que decide hablar desde la promesa puede sostener la esperanza de toda una casa. Señor, haznos esa voz en nuestra familia, que cuando todos describan el problema, nosotros podamos recordar la promesa, que cuando el ambiente se llene de quejas, nuestra boca se llene de fe. No para negar lo difícil, sino para recordar a los nuestros que Dios sigue siendo Dios, también en los días de gigantes, porque alguien tiene que decirlo en cada casa. Y una palabra de fe, dicha a tiempo, puede sostener a una familia entera. Y la historia no terminó allí. Años después, en Josué 14, encontramos a Caleb de nuevo. Habían pasado 45 años desde aquel día. 45 años de desierto, de espera, de ver morir a toda una generación incrédula. Y Caleb, con 85 años, se presentó y dijo, «Dame ahora este monte». La demora no cambió su convicción. Los años no apagaron su fe. La espera no le hizo olvidar lo que Dios había dicho. Y cuando pidió su monte, no lo hizo como una exigencia arrogante, sino como la expresión madura de una fe que había aprendido a esperar sin soltar la promesa. Padre, delante de esta historia, te pedimos lo que más necesitamos para nuestras propias esperas. Danos constancia para seguir creyendo cuando el calendario parezca contradecir la promesa. Danos paciencia para no forzar puertas antes de tiempo. Danos valor para pedir nuestro monte cuando llegue el momento. Danos resistencia espiritual para que el desierto no nos seque por dentro. Y sobre todo, danos una fe que no envejezca durante la espera.
Una fe que a los muchos años siga diciendo lo mismo que dijo al principio. Como Caleb, lo declaramos hoy. No temeré delante de los gigantes. Mi fe permanecerá firme. Y ahora, Señor, queremos bajar esta historia del monte de Caleb a la calle de cada día, porque nuestros gigantes no usan armadura, usan horarios, facturas, salas de espera y conversaciones difíciles. Te pedimos por quien debe salir a trabajar esta mañana llevando una preocupación por dentro. Tú sabes lo que cuesta sonreír, cumplir y rendir mientras el corazón carga un peso que nadie ve. Acompáñalo, Señor, y que tu paz lo sostenga entre una tarea y otra. Te pedimos por quien tiene hoy una conversación importante, con un cónyuge, con un hijo, con un jefe, con alguien a quien hay que decirle una verdad difícil. Pon tus palabras en su boca y tu mansedumbre en su tono. Te pedimos por quien está esperando un resultado, un examen, una respuesta, una llamada que puede cambiarlo todo. Sostén su mente en la espera para que la incertidumbre no se convierta en tormento. Te pedimos por quien debe enfrentar una reunión que le quita el sueño, por quien se siente responsable de muchas personas y a veces no sabe de dónde sacar fuerzas para todos, y por quien está tomando una decisión que puede cambiar el rumbo de su futuro. Para cada uno de ellos pedimos tu compañía real, cercana, práctica, y te pedimos también, Señor, por los que hoy no cargan una batalla grande, pero sí muchas pequeñas, el tráfico que desespera, el niño que amaneció enfermo justo hoy, la lista de pendientes que nunca termina, el malentendido con un compañero. Enséñanos a encontrarte ahí también, porque la mayor parte de la vida no transcurre en los momentos dramáticos, sino en los días comunes. Y un Dios que solo apareciera en las emergencias se perdería casi toda nuestra historia. Tú no, Señor. Tú caminas con nosotros también los días ordinarios, los que no salen en las fotos. Porque tu presencia, Señor, no siempre se manifiesta con truenos. Muchas veces se manifiesta así, como sabiduría para responder en el momento justo, como paciencia para esperar sin amargarse, como dominio propio para no reaccionar ante la provocación, como discernimiento para reconocer intenciones y no firmar lo que no conviene, como fuerza para continuar cuando lo más fácil sería rendirse, como humildad para pedir ayuda a tiempo sin que el orgullo lo impida, y como favor para encontrar las oportunidades correctas, esas que no se consiguen empujando, sino caminando contigo. Enséñanos también esta verdad, para que nadie se confunda. Ser vencedor en Cristo no significa evitar toda batalla. Significa que la batalla no podrá separarnos de tu amor ni obligarnos a abandonar nuestra fe. El vencedor no es el que nunca pelea, es el que pelea acompañado por ti y termina de pie, con la fe intacta. Esa es la victoria que te pedimos. No una vida sin luchas, sino una fe que ninguna lucha pueda quitarnos. Por eso, hoy reconocemos tu presencia en los lugares concretos donde transcurre nuestra vida. Estás en la casa, en medio del desorden de la mañana y del silencio de la noche. Estás en el vehículo, en ese trayecto donde tantas veces oramos sin cerrar los ojos. Estás en el trabajo y en la oficina, entre correos, clientes y plazos. Estás en el hospital, junto a la cama y junto a la silla del que acompaña. Estás en la escuela, cuidando a nuestros hijos cuando no podemos verlos. Estás en el negocio, en cada venta y en cada día lento. Y estás también en la espera. Ese lugar invisible donde vive tanta gente, ese pasillo entre la promesa y su cumplimiento. Ninguno de esos lugares te queda lejos y en ninguno de ellos estamos solos. Gracias, Padre, porque el temor pierde fuerza cuando recordamos a quién pertenecemos. El miedo nos grita lo que enfrentamos, pero tu Espíritu nos recuerda de quién somos. Y esa es la verdad que queremos afirmar ahora,
porque antes de pelear cualquier batalla, necesitamos tener clara nuestra identidad. Tu palabra lo declara en Romanos 8, versículos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Detente un momento en esa frase. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. No dice que un sentimiento nos lo confirma, ni que las circunstancias nos lo demuestran, ni que otras personas nos lo otorgan. Es el Espíritu Santo quien susurra en lo profundo. Eres hijo, eres hija, perteneces al Padre. Y aquí hay una diferencia que cambia la vida entera. No es lo mismo conocer información acerca de Dios que vivir con la seguridad de pertenecerle. Se puede saber mucho de Dios y caminar como huérfano. Se pueden citar versículos y sentirse abandonado. Pero cuando esa verdad baja de la cabeza al corazón, cuando dejamos de estudiar la casa desde afuera y entramos a vivir en ella como hijos, todo cambia. La manera de orar, la manera de esperar, la manera de enfrentar a los gigantes. Padre, te pedimos que esa verdad baje hoy hasta lo más hondo, que tu Espíritu lo confirme dentro de cada persona que está orando. No estás solo, no estás sola, perteneces a una familia eterna. Hay quien lleva años sirviéndote con la actitud de un empleado que teme ser despedido, y tú quieres que viva con la libertad de un hijo que se sabe amado. Hay quien se acerca a ti con miedo, calculando si será recibido, y tú llevas toda la vida esperándolo con la puerta abierta. Cámbianos la postura interior, Señor, de siervos asustados a hijos confiados, de mendigos de afecto a herederos de tu gracia. Por eso, afirmamos hoy lo que tu palabra dice de nosotros. No somos extraños delante del Padre, que tocan la puerta sin saber si serán recibidos. No somos tolerados a distancia, como quien estorba, pero se soporta. No somos personas olvidadas, perdidas entre la multitud. Fuimos recibidos por gracia, mediante Cristo. Él abrió la puerta con su sacrificio, y el Padre nos llamó hijos. No lo ganamos, no lo compramos, no lo merecimos, lo recibimos, y por eso nadie nos lo puede quitar. Somos hijos y coherederos con Cristo. Y esa herencia, Señor, no se limita a posesiones materiales que se gastan o se pierden. Nuestra herencia incluye la salvación, que nadie puede arrebatar. Incluye la vida eterna, que comienza ahora y no termina jamás. Incluye la comunión contigo, el privilegio de hablarte y de escucharte. Incluye la esperanza, que sostiene cuando todo lo demás se tambalea. Incluye la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Incluye la dirección del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Incluye el acceso al Padre, sin intermediarios y sin cita previa. Y corona todo con una promesa. Nada ni nadie podrá separarnos de tu amor. Desde esa certeza hacemos nuestra tercera declaración. Soy hijo de Dios, soy hija de Dios, y mi identidad permanece firme en Cristo. Y queremos entender bien lo que esta identidad produce, para no confundirla nunca. No produce orgullo, porque nada de esto nació de nuestros méritos. Produce humildad, porque todo fue regalo. Produce seguridad, porque ya no vivimos mendigando valor. Produce obediencia, porque el Hijo amado quiere honrar a su Padre. Y produce responsabilidad, porque llevar el apellido del cielo se nota en la manera de vivir en la tierra. Y hay algo más, Señor, que queremos aprender de esta verdad. Quien conoce su identidad no necesita demostrar constantemente su valor delante de los demás. No tiene que ganar cada discusión, ni aparentar lo que no es, ni vivir esclavo de la opinión ajena. El hijo seguro descansa, la hija segura camina en paz. Que así vivamos nosotros, no peleando por un lugar, sino habitando el lugar que tú ya nos diste.
Gracias, Padre, porque ese lugar no se gana cada mañana, se recibió de una vez y para siempre en Cristo. Pero sabemos, Padre, que para muchos esta verdad de la identidad llega a un corazón herido. Por eso ahora intercedemos con ternura especial. Te pedimos por quien vive marcado por el rechazo, el de un padre que nunca estuvo, el de una familia que no supo amar, el de personas que cerraron puertas que dolieron. Te pedimos por quien creció bajo la sombra de la comparación, sintiéndose siempre menos que un hermano, que un compañero, que un modelo imposible de alcanzar. Te pedimos por quien carga culpa, esa voz que repite errores del pasado como si fueran noticias de hoy. Te pedimos por quien lucha con la inseguridad, que duda antes de hablar, que se disculpa por existir, que se cree de menos. Te pedimos por quien vive atado a la necesidad de aprobación, midiendo su valor en miradas y aplausos ajenos. Te pedimos por quien todavía escucha palabras hirientes que recibió hace años, apodos, sentencias, profecías de fracaso dichas por bocas que debieron bendecir. Te pedimos por quien convive con el miedo a no ser suficiente y por quien arrastra desde la infancia una sensación de abandono que nunca ha sabido nombrar. Tú sabes, Señor, cómo una identidad herida termina afectándolo todo. Afecta las decisiones porque se elige desde el miedo o para complacer. Afecta las relaciones porque se ama esperando el golpe o se huye antes de ser dejado. Afecta la forma de recibir corrección, porque cualquier observación suena a condena. Afecta la capacidad de confiar, porque quien fue traicionado aprende a sospechar de todos. Y afecta hasta la manera de interpretar el silencio de otras personas, llenándolo siempre con el peor significado posible. Espíritu Santo, sana el interior. Llega a esas habitaciones del alma que llevan años cerradas. No pedimos magia ni prometemos que el dolor desaparecerá en un instante, porque tú sanas con verdad y no con anestesia. Pero sí pedimos que comience hoy un proceso real de sanidad, que tu verdad confronte las mentiras que se creyeron, que llegue el apoyo correcto en personas sabias y que la restauración avance paso a paso, capa por capa, hasta lo profundo. Y mientras ese proceso avanza, Señor, enséñanos a perdonar a quienes hirieron, no porque lo que hicieron estuviera bien, sino porque cargar ese peso nos sigue lastimando a nosotros. El perdón no borra la memoria, pero le quita el veneno. Ayúdanos a soltarlo en tus manos, que eres juez justo, para que el pasado deje de cobrar intereses sobre el presente. Y donde haga falta tiempo, danos paciencia con nosotros mismos. Las heridas profundas no se cierran por decreto, se sanan caminando contigo. Y te pedimos algo precioso, Padre, que cada persona que ora ahora pueda verse a sí misma bajo tu mirada, no bajo la mirada de quien la rechazó, sino bajo la tuya. Que se vea amada, no por sus logros, sino por ser tuya. Perdonada, con un perdón que no guarda archivo, recibida con los brazos abiertos del Padre del Hijo pródigo, corregida con misericordia, porque tú disciplinas sin humillar, guiada con paciencia, porque tú no te cansas de enseñar el mismo paso, y en proceso de transformación, porque lo que comenzaste lo vas a terminar. Y enséñanos esta verdad, Señor. La autoridad espiritual no nace de gritar frases ni de repetir fórmulas con voz fuerte. Nace de la comunión contigo, de la obediencia sencilla de cada día y de una identidad bien afirmada en ti. El Hijo, que sabe quién es, no necesita gritarle a la oscuridad, le basta caminar en la luz. Y esa luz nos basta. Por eso, con el corazón sanando, lo volvemos a decir: soy hijo de Dios, soy hija de Dios, y mi identidad permanece firme en Cristo. Y de la identidad, Señor, queremos pasar a la dirección, porque el Hijo que sabe quién es necesita también saber cómo caminar.
Tu palabra declara en Deuteronomio 28, versículo 13, el Señor te pondrá por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Pero no queremos arrancar esa promesa de su contexto, porque tú la pronunciaste dentro de un pacto de obediencia. Para quien escucha tu voz, guarda tus mandamientos y los pone por obra. La promesa no es un amuleto, es el fruto de una vida alineada contigo, y queremos entenderla bien para no usarla mal. Ser cabeza y no cola no significa sentirse superior a otras personas, ni pisar a nadie para subir, ni exigir privilegios. Eso sería orgullo disfrazado de fe. Ser cabeza significa otra cosa, significa vivir con dirección, sabiendo hacia dónde se camina y por qué. Significa asumir responsabilidades en lugar de evadirlas. Significa administrar correctamente lo que se nos confía, sea poco o sea mucho. Significa tomar decisiones conforme a principios y no conforme a conveniencias. Significa trabajar con excelencia, aunque nadie esté mirando, y significa servir con humildad, porque en tu reino el más grande es el que sirve. La cola va donde la arrastran, la cabeza decide el rumbo. Por eso, ser cabeza también significa no vivir gobernado por los impulsos, que hoy dicen una cosa y mañana otra. Significa no seguir toda opinión, porque quien escucha todas las voces termina sin dirección propia, y significa no entregar la mente al miedo, porque el miedo es un mal consejero que solo conoce caminos de huida. Señor, examina nuestra manera de decidir. ¿Cuántas veces hemos sido cola sin darnos cuenta? Arrastrados por la opinión del grupo, por la moda del momento, por el enojo de un instante o por el temor a quedar mal. Hoy te pedimos el valor de detenernos antes de cada decisión y hacer la pregunta que lo ordena todo. Señor, ¿qué quieres tú? Esa pregunta, hecha con honestidad, ha salvado familias, economías y destinos enteros. Por eso, Señor, te pedimos orden. Pon orden en nuestros horarios, para que el tiempo alcance para lo que de verdad importa. Pon orden en nuestra economía, para gastar con sabiduría, ahorrar con disciplina y dar con generosidad. Pon orden en nuestras prioridades, para que lo urgente no devore a lo importante. Pon orden en nuestra alimentación y en nuestro descanso, porque este cuerpo es templo tuyo y lo hemos descuidado. Pon orden en nuestro trabajo y en nuestros proyectos, para terminar lo que comenzamos. Pon orden en nuestra casa, en sus rutinas y en sus espacios. Y pon orden en nuestras relaciones, para dar a cada persona el lugar que le corresponde. Ni ídolos que nos dominen, ni cargas que no nos tocan. Muéstranos, Padre, lo que necesita ser corregido en nosotros. Tú lo ves mejor que nadie. Señala el hábito que nos roba, la actitud que nos cierra puertas, la palabra que repetimos y hiere, el desorden que llamamos personalidad para no cambiarlo. Y cuando lo muestres, danos humildad para reconocer nuestros errores sin defendernos, sin excusas, sin culpar a otros. Danos constancia para terminar lo que comenzamos, porque de poco sirve empezar con fuego si abandonamos en la primera cuesta. Y danos sabiduría para administrar todo lo que tú nos confíes: recursos, talentos, tiempo, personas, oportunidades. Hoy lo decimos delante de ti: caminaré bajo la dirección del Señor y no bajo la confusión. Donde tú guías hay claridad, aunque no se vea todo el camino. Donde guía el afán, solo hay vueltas en círculo. Por eso, elijo tu voz por encima de todas las demás voces. Y recuérdanos, Señor, que avanzar no siempre significa correr. A veces avanzar es esperar tu tiempo sin adelantarse. A veces avanzar es corregir lo que se torció. A veces avanzar es pedir perdón y restaurar un puente.
A veces avanzar es comenzar de nuevo, con más sabiduría y menos orgullo. Y a veces avanzar es simplemente obedecer un paso sencillo, el que tenemos delante hoy. Líbranos de despreciar los comienzos pequeños y de exigirnos cosechas en tiempo de siembra. Tú no mides como mide el mundo. Tú miras la fidelidad en lo poco y sobre ella construyes lo mucho. Con esa dirección en el corazón, ahora queremos orar por las personas que caminan a nuestro lado, por la familia que nos diste y por el hogar donde vivimos. Padre, vamos a declarar tu palabra sobre la familia y queremos hacerlo entendiendo por qué. Porque la familia necesita más que buenos deseos. Los buenos deseos se agotan en la primera crisis. La familia necesita sabiduría para cada etapa, paciencia para cada carácter, protección para cada salida, corrección hecha con amor, comunicación que no se rinda. Y sobre todo, tu dirección, porque ningún manual humano alcanza para guiar un hogar. Por eso te presentamos a los hijos, desde los que duermen en cunas hasta los que ya formaron sus propias casas. Te presentamos los matrimonios, los que están floreciendo y los que apenas resisten. Te presentamos a los padres que envejecen y necesitan cuidado, a los hermanos cercanos y a los distanciados, a los abuelos que sostienen familias enteras con su oración. Te presentamos a los familiares alejados, esos nombres que duelen al pronunciarse. Te presentamos las casas donde existe tensión y las palabras se han vuelto cortantes. Te presentamos los hogares que atraviesan una enfermedad, donde todo gira alrededor de un diagnóstico. Y te presentamos a las familias preocupadas por su economía, que hacen cuentas en la mesa de noche. Por los hijos te pedimos identidad, para que sepan quiénes son antes de que el mundo intente decírselo. Te pedimos protección sobre sus cuerpos, sus mentes y sus corazones en cada camino que recorran. Te pedimos buenas amistades, porque las compañías marcan rumbos. Te pedimos sabiduría para sus decisiones y propósito para sus vidas, que descubran para qué los creaste. Te pedimos discernimiento para distinguir la verdad en medio de tantas voces. Y te pedimos fortaleza para resistir presiones, para que sepan decir no aunque se queden solos un momento, porque es mejor estar solos un rato que perdidos mucho tiempo. Guarda especialmente a los hijos que están lejos de casa, los que estudian en otra ciudad, los que emigraron buscando futuro, los que ya no llaman como antes. Que la distancia no rompa los lazos y que tu presencia los acompañe hasta donde nuestros ojos no llegan. Y a los padres que los extrañan, dales consuelo y confianza. El Dios que los cuidaba bajo nuestro techo, los sigue cuidando bajo cualquier cielo. Por los matrimonios te pedimos respeto, ese que no se pierde ni en la discusión. Te pedimos comunicación verdadera, donde se hable para entenderse y no para ganar. Te pedimos fidelidad, en lo grande y en lo pequeño, en el cuerpo y en el corazón. Te pedimos ternura, porque los años no tienen por qué enfriar el trato. Te pedimos perdón de ambos lados, sin contabilidades. Y te pedimos restauración para los que sienten que ya no se puede. Tú reconstruyes lo que parece perdido. Y sobre todos los hogares pedimos esto, Señor, que las palabras no se conviertan en armas, porque las heridas de la boca tardan en sanar más que las del cuerpo. Que el silencio no se convierta en castigo, en esa pared invisible que congela una casa. Y que el orgullo no impida pedir perdón, porque cuántas familias se han perdido por una frase que nunca se dijo: perdóname, me equivoqué. Danos hogares donde se pueda hablar de todo, donde el error se corrija sin destruir, donde se celebre a cada uno por lo que es. Que nuestras casas sean refugio y no campo de batalla, lugar de descanso y no fuente de heridas. Te rogamos también por los familiares que se han alejado de ti. No los perseguimos con condena, los alcanzamos con oración. Que sean encontrados por tu verdad y por tu misericordia.
Que en el camino se crucen con personas, palabras y momentos que les hablen de ti, que recuerden lo que aprendieron y que tu amor les resulte imposible de olvidar. Y con la paz de quien suelta el control, lo decimos: mi familia está en las manos de Dios. Recibe, Padre, lo que nuestras manos no pueden controlar. No podemos acompañarlos a todas partes, ni decidir por ellos, ni protegerlos de todo. Pero tú sí puedes. Por eso te los entregamos, uno por uno, con nombre y apellido, y descansamos, porque nadie los cuida mejor que tú. Ahora, Señor, vamos a orar por la salud. Y también aquí queremos entender por qué lo hacemos, porque el cuerpo, la mente y las emociones necesitan cuidado, dirección, descanso y tu intervención misericordiosa. No somos máquinas. Somos barro en manos del alfarero y el barro necesita el toque de quien lo formó. Te presentamos a las personas que conviven con dolor, ese que no se ve en las fotos, pero condiciona cada hora. Te presentamos a quienes esperan estudios médicos y cuentan los días con el estómago apretado. Te presentamos a quienes reciben tratamientos, con su desgaste, sus efectos y su lucha silenciosa. Te presentamos a quienes deben someterse a procedimientos y sienten temor por lo que viene. Te presentamos a quienes cuidan a un familiar enfermo, esos héroes anónimos que se olvidan de sí mismos para sostener a otro. Y te presentamos a quienes simplemente se sienten agotados, vaciados, como si las fuerzas se hubieran quedado en algún punto del camino. Señor, te pedimos sanidad. Lo hacemos con fe, porque sabemos que tú puedes. Y lo hacemos con humildad, porque tú eres Dios y nosotros no. No venimos a exigirte resultados ni a ponerte fechas. Venimos a poner cuerpos enteros en tus manos, confiando en tu poder y descansando en tu voluntad, que siempre es buena, aunque no siempre la entendamos. Y mientras confiamos en tu poder, te pedimos también por los medios que tú usas. Danos buenos profesionales de la salud, con conocimiento y con humanidad. Concede diagnósticos correctos que encuentren a tiempo lo que hay que encontrar. Guía hacia tratamientos adecuados y provee los recursos para costearlos. Y danos a nosotros la parte que nos toca. Disciplina para cuidar este cuerpo, descanso suficiente, alimentación sana y fortaleza emocional para atravesar los procesos sin derrumbarnos. Y un cuidado especial, Señor, para los que cuidan. Renueva las fuerzas de quien acompaña a un enfermo día tras día. Dale noches de descanso verdadero, manos que lo releven a tiempo y la certeza de que su amor silencioso tiene un valor eterno delante de ti. Que no se sienta invisible, porque tú lo ves. Pero la salud, Padre, no es solo del cuerpo. Por eso, ahora oramos por la mente. Intercedemos por quien enfrenta ansiedad, ese nudo que aprieta el pecho sin pedir permiso. Por quien lucha con pensamientos repetitivos que dan vueltas como un carrusel que no se detiene. Por quien carga miedo al futuro y vive pagando por adelantado dolores que quizás nunca lleguen. Por quien arrastra culpa que no lo deja respirar. Por quien está agotado mentalmente, saturado de información, de demandas, de ruido, por quien tiene problemas para dormir y pelea cada noche con el techo, y por quien siente que ya no le cabe nada más, que una gota más derrama el vaso. Sobre cada una de esas mentes pedimos la paz de Cristo, esa paz que no depende de que todo esté resuelto, esa paz que monta guardia alrededor del corazón y de los pensamientos como un soldado fiel en la puerta, paz que serena la espera y sostiene el descanso. Enséñanos también los hábitos que protegen la mente, apagar el ruido a tiempo, alimentar el pensamiento con tu palabra, conversar con personas que edifican, descansar sin culpa y agradecer cada día algo concreto. Porque la paz también se cultiva, Señor, y tú nos das la semilla. Y danos claridad, Señor,
para buscar ayuda cuando sea necesaria, que nadie sufra en silencio por vergüenza. Porque recibir atención profesional no contradice la fe. Tú también cuidas a tus hijos mediante médicos, terapeutas, consejeros y personas preparadas. Así como usas la lluvia para regar la tierra, usas manos humanas para sostener corazones. Pedir ayuda no es falta de fe. Muchas veces es la obediencia más valiente. Con esa confianza lo declaramos. Mi salud está en las manos de Dios. Y antes de seguir, Padre, queremos reconocer algo delante de ti. Hay áreas de la vida que necesitan sanidad y hay otras que necesitan algo distinto. Necesitan restauración porque algo se perdió. Una persona, una etapa, un sueño, un tiempo que no volvió. Para esas pérdidas, tu palabra también tiene una historia. La historia de dos mujeres que regresaron a casa con las manos vacías, sin saber que tú ya estabas escribiendo el siguiente capítulo. Hace mucho tiempo, una mujer llamada Noemí salió de Belén junto a su esposo y sus dos hijos, huyendo del hambre. Buscaban sobrevivir como tantas familias que dejan su tierra esperando días mejores. Pero en aquella tierra extranjera, la vida la golpeó de la manera más dura. Primero murió su esposo y después, uno tras otro, murieron también sus dos hijos. Noemí quedó sola, lejos de casa, sin las tres personas que daban sentido a sus días. Decidió regresar a Belén y volvió acompañada por Ruth, su nuera, una joven moabita que se negó a abandonarla. Cuando las mujeres del pueblo la reconocieron y pronunciaron su nombre, Noemí respondió desde el fondo de su dolor: no me llamen Noemí, que significa dulzura. Llámenme Mara, que significa amargura. Y añadió esas palabras que tantos corazones han repetido en secreto: me fui llena y he regresado vacía. No vamos a juzgar su reacción. ¿Quién podría? Noemí no estaba renegando por capricho, estaba destrozada. Y su historia nos enseña algo que debemos tratar con compasión. El sufrimiento puede afectar la manera en que una persona contempla su futuro. Cuando se ha perdido mucho, los ojos se acostumbran a esperar pérdidas. Noemí interpretaba su vida desde el dolor, y desde el dolor todo se ve final, todo parece clausurado. Pero junto a ella caminaba Ruth, y Ruth es la prueba de que tú, Señor, sueles enviar tu fidelidad en forma de personas. Ruth decidió permanecer cuando habría sido más fácil irse. Tuvo disposición para trabajar desde el primer día sin quejarse de su suerte. Y tuvo humildad para recoger espigas detrás de los segadores, recogiendo del suelo lo que otros dejaban caer. Ruth no conocía todo el plan. No tenía una promesa escrita ni un mapa del futuro. Solo obedeció el paso correcto que tenía delante: cuidar a Noemí, salir a trabajar, recoger espiga por espiga. Y en ese campo, sin buscarlo, apareció Buz, un hombre justo que se convirtió en instrumento tuyo. Le dio protección, ordenando que nadie la tocara ni la humillara. Le dio provisión, dejando caer espigas a propósito para ella. Le devolvió la dignidad, tratándola con honra cuando otros la veían como extranjera. Actuó con justicia, conforme a la ley y delante de los ancianos. Y al final fue su redentor, tomándola por esposa y rescatando la herencia de la familia. Mira, alma cansada, cómo trabajó Dios en esa historia. Fue ordenando personas: Ruth para Noemí, Boz para Ruth. Fue ordenando tiempos. Llegaron a Belén justo cuando comenzaba la cosecha. Fue ordenando oportunidades. De todos los campos posibles, Ruth llegó precisamente al campo de Buz. Fue ordenando decisiones y procesos, paso a paso, sin apuro y sin error. Así trabajas tú todavía, Señor. Mientras Noemí repetía que estaba vacía,
Tú ya habías puesto a su lado a la persona correcta y delante de ella el campo correcto. La restauración había comenzado antes de que ella pudiera notarla. ¿Cuántas veces será igual con nosotros? El nuevo capítulo ya se está escribiendo, aunque los ojos todavía estén llenos de lágrimas. Y el final es uno de los cuadros más hermosos de toda la Escritura. Noemí, la que había dicho que regresaba vacía, terminó sosteniendo en su regazo a un niño, el hijo de Ruth y Boaz, abuelo del rey David. La mujer de las manos vacías terminó abrazando una señal visible de futuro y restauración. Por eso hoy lo afirmamos sobre toda vida golpeada. Una pérdida no puede escribir por sí sola el último capítulo. Un fracaso no define toda una vida. Una temporada amarga no cancela el futuro. Si Dios pudo escribir un nuevo comienzo sobre las lágrimas de Noemí, también puede escribirlo sobre las tuyas. Y esa esperanza no es un sentimiento bonito, es una promesa que Dios mismo pronunció por su profeta. Tu palabra declara en Joel 2, versículo 25, «Yo os restituiré los años que comió la langosta». Tú pronunciaste esa promesa, Señor, sobre un pueblo que había visto sus campos devorados, sus cosechas perdidas, sus años consumidos por una plaga tras otra. Y les hablaste de restauración, de tu capacidad para levantar a tu pueblo después de una temporada difícil, para devolver lo que parecía irrecuperable y para abrir un tiempo nuevo conforme a tu voluntad. Hoy nos paramos sobre esa misma promesa y te pedimos restauración. Restaura la esperanza donde se fue apagando sin que nadie lo notara. Restaura la fe que se enfrió a fuerza de golpes y de esperas. Restaura la unidad familiar donde hubo división, distancia o malentendidos que nadie supo deshacer. Restaura la disciplina que se perdió en el desánimo. Restaura la confianza, la propia y la que se tenía en otros, rota por traiciones y decepciones. Restaura la paz que el afán fue robando de a poco. Restaura la alegría de servir, para que volvamos a dar con gozo y no por costumbre. Restaura las fuerzas del cuerpo y del alma, y restaura las oportunidades, Señor, pero solo aquellas que estén dentro de tu propósito, porque no queremos puertas que tú no hayas abierto. Y enséñanos a entender tu manera de restaurar, para no limitarte con nuestras expectativas. Porque restaurar no siempre significa recibir exactamente lo mismo que se perdió. Tú eres más creativo que nuestra nostalgia. A veces restauras sanando un recuerdo, para que deje de doler aunque no se olvide. A veces restauras dando sabiduría, para que la pérdida se convierta en maestra. A veces restauras cerrando un ciclo, con esa paz que permite soltar. A veces restauras abriendo una oportunidad distinta, mejor de lo que se había perdido. A veces restauras formando un carácter más firme, que vale más que lo que se fue. Y a veces restauras entregando una visión nueva, un motivo fresco para levantarse en la mañana. Por eso oramos por quien siente que perdió años. Años en una relación que no debió ser, en un lugar equivocado, en una adicción, en una rebeldía, en una sala de espera de la vida. Oramos por quien lamenta decisiones y se castiga repasándolas una y otra vez. Oramos por quien piensa que comenzó demasiado tarde, tarde a estudiar, tarde a creer, tarde a cambiar. Y oramos por quien cree que su oportunidad ya pasó, que el tren salió y no habrá otro. A cada uno de ellos diles tú mismo, Señor, lo que dijiste por Joel. Yo restituyo, yo devuelvo, yo recompenso los años. Y a quien hoy hace cuentas tristes con el calendario, recuérdale esta verdad. Tú no estás limitado por el tiempo como nosotros. Para el hombre, un año perdido es un año menos. Para ti, cualquier día puede ser el comienzo de una cosecha que compense décadas.
Abraham vio nacer la promesa en su vejez. Noemí abrazó su nuevo comienzo cuando ya no lo esperaba. Contigo nunca es demasiado tarde, porque tú no trabajas con las obras del tiempo, trabajas con la eternidad. Y te pedimos algo urgente, Padre, que la culpa no consuma los años que todavía quedan. Sería la tragedia más triste que después de llorar los años que comió la langosta, dejemos que el lamento se coma los que faltan. La langosta ya comió suficiente, no le entreguemos también el presente. Líbranos de esa segunda plaga. Lo perdido te lo entregamos, lo que queda lo viviremos contigo. Desde esa fe hacemos nuestra cuarta declaración. Dios puede restaurar lo que fue herido, renovar lo que se cansó y abrir un nuevo comienzo. Recíbela, alma cansada. No es una frase bonita, es el corazón del Dios de Noemí, el Dios de Joel y el Dios tuyo. Ahora, Señor, queremos orar por el trabajo, la provisión y la obra de nuestras manos. Y lo hacemos por una razón sencilla, porque la fe no vive solamente en el templo ni en los momentos de oración. La fe debe acompañar también las responsabilidades, la administración, el esfuerzo y las decisiones de cada día. Un Dios que solo sirviera para los domingos sería un Dios pequeño, y tú eres el Dios de toda la semana. Te presentamos a quienes buscan empleo y han entregado tantas solicitudes que ya duele esperar respuestas. Te presentamos a quienes tienen un trabajo inestable y viven con la incertidumbre de cada mes. Te presentamos a quienes dirigen un negocio y cargan sobre sus hombros salarios, deudas y decisiones. Te presentamos a los que emprenden, sembrando en terreno incierto con más fe que recursos. Te presentamos a los que estudian, preparándose para un futuro que a veces parece lejano. Te presentamos a quienes sostienen una familia, a veces solos, a veces con 2 y 3 trabajos. Te presentamos a los que enfrentan deudas que les quitan el sueño. Y te presentamos a quien necesita tomar una decisión económica importante y teme equivocarse. Para todos ellos pedimos oportunidades correctas, esas que llegan en tu tiempo y no destruyen lo que importa. Pedimos creatividad, porque muchas veces la provisión comienza con una idea. Pedimos disciplina, para sostener el esfuerzo cuando el entusiasmo se apague. Pedimos excelencia, para que nuestro trabajo hable bien de ti. Pedimos honestidad, porque preferimos poco con integridad que mucho con trampa. Pedimos personas correctas, socios, jefes, empleados y consejeros que sumen. Pedimos administración sabia, porque de nada sirve que entre más si se escapa todo. Y pedimos protección frente a las decisiones impulsivas, esas que se toman en un arrebato y se lamentan por años. No te pedimos riqueza automática, Señor, ni atajos que esquiven el proceso. Te pedimos entender cómo provees tú, porque tu provisión llega mediante el trabajo fiel de cada día. Llega mediante ideas que tú despiertas. Llega mediante la buena administración de lo que ya está en la casa. Llega mediante puertas oportunas que se abren sin forzarlas. Llega mediante la ayuda correcta en el momento justo. Llega mediante la disciplina que multiplica lo poco. Y llega mediante el aprendizaje, porque cada habilidad nueva es una semilla de provisión futura. Y enséñanos a trabajar con paz, Señor. Que el esfuerzo no se convierta en esclavitud ni la meta en un ídolo. Que sepamos cerrar la jornada, descansar sin culpa y confiar en que tú añades lo que nuestras horas no alcanzan. Porque la provisión más segura no está en nuestras manos que trabajan, sino en tu mano que bendice. Oramos también por quien fracasó en un proyecto, por el que cerró un negocio, perdió una inversión o vio derrumbarse algo que construyó con ilusión. Padre, que el fracaso no tenga la última palabra.
Dale fuerzas para aprender lo que el error enseña, para ajustar lo que haya que ajustar y para comenzar nuevamente, más sabio y más humilde. Y guarda nuestras decisiones, Señor, que no sean tomadas desde la presión de otros ni nazcan de la desesperación, porque el apuro y el pánico firman malos contratos. Que exista paz para decir sí cuando sea tu camino y firmeza para decir no cuando no lo sea, aunque el no decepcione a alguien. Hoy lo declaramos con gratitud y compromiso. Lo que Dios ponga en mis manos, lo cuidaré con fidelidad. Sea poco o sea mucho, sea empleo o empresa, sea el comienzo o la cosecha, lo administraré como tuyo, porque tuyo es. Y que cada jornada de trabajo sea también una ofrenda de gratitud para ti. Y ahora llegamos al momento más importante de esta oración, el momento de tu voz. Declara en este día aquello que deseas ver transformado en tu vida. Ahí donde estás, dilo en el nombre de Jesús. No importa si lo dices en voz alta o en un susurro, si lo escribes o si solo lo piensas con todas tus fuerzas delante de Dios. Él escucha el corazón antes que los labios. Menciona delante del Padre tu familia. Di los nombres que llevas grabados en el alma. Menciona tu salud o la salud de esa persona por la que llevas tiempo orando. Menciona tu hogar, ese ambiente que anhelas ver en paz. Menciona tu trabajo y tu economía, con sus números y sus puertas. Menciona tu fe si sientes que se ha enfriado. Menciona tu futuro, con sus preguntas abiertas. Menciona esa decisión que tienes por delante. Menciona esa relación que necesita un milagro. Y menciona esa promesa que recibiste y que todavía esperas. Dilo ahora. Tómate un momento. Dios no tiene prisa contigo. Quizás hace tiempo que no le hablas así a Dios, con palabras tuyas, sin fórmulas, de corazón a corazón. Hazlo ahora. Cuéntale lo que te quita el sueño y también lo que sueñas en silencio. Nómbralo todo delante de Él, porque lo que se nombra en su presencia deja de cargarse a solas. Y si las palabras no salen, no te angusties. El Espíritu Santo intercede por nosotros, aún con gemidos que no sabemos expresar. Tu Padre entiende también el idioma de las lágrimas. Y mientras declaras, entiende bien lo que estás haciendo, porque declarar no es manipular a Dios, no es una fórmula mágica para torcerle el brazo al cielo. No es ordenarle al Señor que cumpla deseos humanos, como si Él fuera empleado de nuestros antojos. Declarar es algo más profundo y más hermoso, es afirmar el corazón en su palabra. Es ponernos de acuerdo con lo que Dios ya dijo. Es decidir que el temor no gobernará nuestra manera de hablar, que nuestra boca se alineará con la promesa y no con el pánico. Por eso te digo, con todo el amor y toda la firmeza, aférrate a las promesas de Dios. Cuando todo lo demás se mueva, ellas no se mueven. No renuncies a la esperanza. Renunciar a ella es el único fracaso definitivo. No permitas que el gigante determine tu lenguaje, que tu problema escuche tu fe y no tu fe al problema. No mires únicamente tus recursos, porque tus recursos son la parte más pequeña de esta historia. Mira la fidelidad del Padre. Esa fidelidad que sostuvo a Caleb durante 45 años y que llenó las manos vacías de Noemí. Esa misma fidelidad está contigo ahora. No es menor, no está cansada, no se ha olvidado de tu nombre. La fidelidad de Dios no envejece ni se gasta. Cada mañana amanece nueva, y esta mañana amaneció también para ti. Y ahora sí, con el corazón encendido, hagamos juntos las declaraciones de este día. Dilas conmigo despacio, dejando que cada palabra eche raíz. Hoy es un día de victoria. Porque Dios está conmigo. No temeré delante de los gigantes. Mi fe permanecerá firme. Soy hijo de Dios. Soy hija de Dios. Y mi identidad
permanece firme en Cristo. Dios puede restaurar lo que fue herido, renovar lo que se cansó y abrir un nuevo comienzo. Así es, eso acabas de declarar. Y ahora deja que esas verdades caminen por toda tu casa. Deja que entren en tu familia, que la victoria de Dios se vea en mesas donde se vuelve a conversar, en abrazos que se habían perdido, en hijos cuidados por un padre que nunca duerme. Deja que toquen tu salud, que el cuerpo y la mente descansen bajo el cuidado de aquel que te formó, sin que el temor agrave lo que la fe puede sostener. Deja que alcancen tus decisiones, que cada sí y cada no de esta semana nazca de la paz y no del pánico, de la dirección del Señor y no de la confusión. Deja que cubran tu trabajo, que tus manos encuentren tarea, que tu esfuerzo encuentre fruto y que tus puertas se abran en el tiempo de Dios. Deja que llenen tu casa, que al cruzar esa puerta se respire algo distinto, porque la paz de Cristo gobierna ese lugar. Y deja que se extiendan hacia tu futuro, que puedas mirarlo sin terror, porque aquel que te trajo hasta aquí ya está esperándote allá. Y si en medio de estas declaraciones algo se movió por dentro, si se te llenaron los ojos de lágrimas o sentiste que una carga se aflojaba, no lo ignores. Así se siente cuando la fe vuelve a respirar. Quédate un instante más en su presencia. No corras. Hay momentos con Dios que valen más que todas las prisas del día. Este es uno de ellos. Atesóralo. Y ahora levántate por dentro, alma amada, y dilo con la frente en alto. La oposición no decidirá mi destino. La demora no apagará mi fe. La espera no borrará la palabra. El rechazo no determinará mi identidad. La pérdida no tendrá autoridad para escribir el final. Dios está conmigo. Su presencia va delante de mí. Su mano me sostiene. Su palabra me dirige. En Cristo soy más que vencedor. Que así quede sellado este día. No lo enfrentaremos con suerte ni con optimismo vacío. Lo enfrentaremos con fe, porque Dios ha hablado. Con obediencia, porque su palabra se vive y no solo se escucha. Con responsabilidad, porque la fe también trabaja, ordena y cuida. Y con confianza plena en Dios, porque el resultado descansa en manos mejores que las nuestras. Antes de terminar, quiero bendecirte de manera específica, porque sé que cada persona que ora llega con una carga distinta. Si estás luchando por tu familia, recibe sabiduría para guiarla, paciencia para los procesos lentos y esperanza para no soltar a nadie antes de tiempo. Si estás esperando sanidad, para ti o para alguien que amas, recibe fortaleza para cada jornada, paz para las noches largas y dirección en cada paso del tratamiento. Si enfrentas problemas económicos, recibe orden para administrar, oportunidades en el tiempo de Dios y disciplina para sostener los cambios necesarios. Si tienes delante una decisión importante, que no actúes desde el miedo ni desde la presión. Que la paz de Dios sea tu brújula y su palabra tu consejo. Si llevas años esperando, que la demora no convierta tu fe en amargura. Que esperes como Caleb, con la promesa fresca y el corazón entero. Si estás comenzando nuevamente, no desprecies los pasos pequeños. Las espigas que Ruth recogía una a una terminaron siendo parte de una historia de redención. Si fuiste rechazado, recuerda tu identidad en Cristo. El Padre te recibió, te llamó hijo, te llamó hija, y su opinión pesa más que todas las puertas cerradas. Si estás cansado, recibe fuerzas nuevas. El Dios que no se fatiga sabe renovar a los que esperan en Él. Y si atravesaste una pérdida, permite que Dios escriba un futuro nuevo. No le pidas a tu dolor que te explique el mañana, pídeselo a aquel que hace nuevas todas las cosas. Y si alguien está orando por primera vez o regresando a Dios después de mucho tiempo, recibe esta palabra: no llegaste tarde.
El Padre no te recibe con reproches, sino con los brazos abiertos. Hoy puede ser tu nuevo comienzo con Él. Díselo con tus propias palabras, entrégale tu vida y deja que Cristo sea tu Señor. Esa es la mayor victoria de todas. Padre, sella ahora todo lo que hemos orado. Afirma nuestra identidad para que nunca olvidemos de quién somos. Fortalece nuestra fe para que no envejezca en la espera. Dirige nuestros pasos hoy y cada día. Guarda nuestra familia cerca y lejos. Sostén nuestra salud en el cuerpo y en la mente. Ordena nuestras decisiones, las pequeñas y las que cambian la vida. Bendice la obra de nuestras manos para que prospere con integridad y restaura, Señor. Restaura conforme a tu voluntad todo lo que necesite ser restaurado. Y que nada de lo que hoy declaramos se quede en palabras. Conviértelo en pasos, en hábitos, en obediencia concreta durante esta semana. Porque la fe que se declara con la boca se confirma con la vida. Llevamos con nosotros lo que tu palabra nos mostró hoy. La firmeza de Caleb, que no dejó envejecer su fe. La fidelidad de Ruth, que obedeció paso a paso sin conocer el final. La restauración de Noemí, que pasó de las manos vacías al abrazo de un nuevo comienzo. La identidad de Romanos 8, que nos declara hijos y coherederos. La dirección de Deuteronomio 28, que nos llama a vivir como cabeza, en obediencia y en orden. Y la promesa de Joel 2, donde tú mismo te comprometes a restituir los años. Y ahora, por última vez en esta oración, declaremos juntos, con fe sencilla y voz firme: hoy es un día de victoria, porque Dios está conmigo. No temeré delante de los gigantes, mi fe permanecerá firme. Soy hijo de Dios, soy hija de Dios, y mi identidad permanece firme en Cristo. Dios puede restaurar lo que fue herido, renovar lo que se cansó y abrir un nuevo comienzo. Si esta oración habló a tu corazón, te invito a hacer algo sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios: hoy es un día de victoria y Dios está conmigo. Que tu declaración anime la fe de alguien más que está orando contigo desde otro lugar del mundo. Y comparte esta oración con alguien que esté enfrentando su propio gigante. Tal vez tú seas la voz de fe que esa persona necesita escuchar hoy. Y ahora ve con la bendición del Padre. Ve en paz, con la frente en alto y el corazón agradecido. Camina con fe, aunque el camino no se vea completo. Camina con obediencia, dando hoy el paso que te corresponde hoy. Camina recordando a quién perteneces, porque esa verdad cambia la manera de enfrentar cualquier gigante. Dios está contigo hoy, estará contigo mañana y permanecerá a tu lado siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.